Estimados inversionistas, bienvenidos a una sección más de sus inversiones de su curso intensivo en Investor Center. Bueno, como muchos el día de ayer me preguntaban cómo podemos saber, eh, cómo podemos saber si nuestra inversión que estamos haciendo, pues estamos arriesgando $10, $50 o $100. Por eso es importante que nosotros sepamos calcular los pips, ¿no? Entonces, por eso les voy a dar esta pequeña cápsula de información. Como les dije, hoy nos vamos a demorar un poquito más. Entonces, tal vez nos quedamos un poquito más de tiempo, ¿ya? Bueno, para entender, pues, qué son los pips, ustedes se le pueden dar una captura de la pantalla y pueden entender un poco mejor qué son los pips, ¿no? Bueno, para que entendamos cómo funcionan los pips, primero tenemos que saber su definición, cómo saber calcularlos, para qué sirve y por qué se los utiliza, ¿no? Entonces, pues el PIB es básicamente un término común que denota el valor mínimo del cambio de precio, es decir, cuando nuestro activo en el que nosotros vamos a invertir, ya sea que suba o baje de precio, esa fluctuación que tiene el activo se llama PIB, ¿ya? Entonces, el término PIB, pues, viene del idioma inglés, que traducido en el español, pues, es punto porcentual, ¿no? O es point in percent, ¿ya? Esta es una medida del movimiento más pequeño del tipo de cambio de divisas. Y es una unidad estandarizada y es la cantidad más pequeña según la que la cotiza de una moneda que puede variar, ¿no? Aquí tiene un ejemplo súper práctico, es decir, digamos que estamos viendo la libra esterlina o el euro dólar y se encuentra en 1.1538. Si llegaría a valer 2.15, nosotros vamos a tener ahí un cambio de 10.000 pips, ¿ya? Si después del decimal, del punto decimal, tenemos que cambia este número, pues vamos a tener un cambio de 1.000 pips. Si vamos a la segunda, al segundo dígito, después del punto, vamos a tener como una variación de 500 puntos. Y así como ustedes pueden ver, vamos viendo que estos son 30 pips, 8 pips, y estos pueden ser 2 pipetas o 0.2 pips. ¿Ya? Vamos a hacer vamos a tratar de hacer un ejemplo lo más corto, ¿no? Entonces, en conclusión, para que ustedes se queden con un concepto súper básico y súper rápido, deben saber que un PIB es una unidad del cuarto decimal, ¿ya? Pero básicamente el PIB es un término común que se puede expresar como 0.001. Ya a veces cuando ustedes sacan la diferencia, le dividen para este porcentaje y ya van a saber el valor de sus pips, ¿no? Entonces siempre la mayoría de los pares, la mayoría se refiere a las divisas que tienen 4 decimales. Aquí equivale esta variación al 0.1%, ya que es lo mismo 1 dividido por 100 del 1%, ¿no? Que es el 0.1, ¿ya? Entonces, esta es una terminología financiera, pues, que se llama BPS o basis point, o un punto base, ¿ya? Entonces, para no serles complejo, nada más ustedes saben, pues, que el PIB se lo expresa como 0.001, ¿no? Entonces, el valor del PIB en Forex está también relacionado con el tamaño del contrato que este tenga en el mercado de divisas, ¿no? Por lo general los contratos se los hace en un lote estándar, ¿no? O sea, siempre se opera con lote 1 y ese es el valor estándar, porque, por ejemplo, si nosotros compramos, digamos, euro dólar, no es que con un lote 1 estamos comprando 1 euro, no, sino estamos comprando 100.000 euros, ¿ya? Ustedes siempre que vean ahí en las descripciones de los activos van a ver a qué equivale cada lote, ¿ya? Eso para que lo tengan importante. Listo, entonces aquí un ejemplo súper práctico, miren, el aumento o la disminución del cuarto decimal es el PIB. Entonces, en lo que es euro dólar, si ustedes tienen 1.1850 y sube a 1.1851, pues van a tener un PIB más, ¿ya? No sé si está ahí alguien tiene dudas o inquietudes acerca de los PIBs. Pueden hacerlos al chat o pueden usar su micrófono. Listo, aquí también deben saber que a partir del cuarto decimal, es decir, el quinto decimal, se llama pipeta o pipete, ¿ya? Miren, aquí les he puesto dos ejemplos súper prácticos para que ustedes puedan identificarlo. Como les dije, es el cuarto decimal del PIB, pero nosotros también tenemos
eh, tenemos lo que son solo con dos decimales, como está en el lado derecho, ¿ya? Entonces, cuando una divisa tiene dos decimales, el PIB va a ser el último decimal, ¿ya? Y cuando tiene cuatro, de igual forma es el último decimal. Claro que el número chiquito es la pipeta, entonces es el cuarto decimal o el segundo decimal, dependiendo de los decimales que tenga la divisa, ¿no? No sé si les queda claro o no les queda claro. Ahorita pueden hacer las preguntas. Entonces, quiero que ahorita les voy a dar un ejemplo para que me contesten ahí por chat o con el audio para ver si es que lograron entender el tema de PIPS, ¿ya? Ahora yo quiero que aquí me digan si nosotros tenemos que el dólar frente al yen tiene una apreciación y sube de 110.22 a 113.22. ¿Cuántos pips creen ustedes que se incrementó esta divisa? ¿Alguien puede participar o escribir en el chat, por favor? A ver, tenemos Andy Vera, dice 30 pips. Ya. ¿Alguien más que quiera lanzar un número para poder finalizar este ejercicio? Si es que no participan, vamos a acabar súper rápido el tema de los pips, ¿ya? Y si más participan, pues ahí sí podemos profundizar un poquito más. Bueno, nadie más, ¿no? Solo nos dice Andy, Diego 30 pipetas, en cambio dice Diego no pips, sino pipetas. Muy bien, Gustavo dice 30 pips. Muy bien. ¿Alguien más tal vez que se anime a dar otro número? Ya que hasta ahora no tenemos el valor correcto, ¿no? ¿Alguien más tal vez? Bueno. No tenemos más respuestas. Muchas gracias a las personas que participaron. Como pueden ver, de 110.22 a 113.22, el dólar pues se apreció en $3, ¿no? Se apreció en $3 el dólar, es decir, si tú quieres analizar, pues el dólar se apreció en $3, pero queremos saber cuántos pips, ¿no? Entonces, pues la respuesta correcta no es 30 pips, ni 30 pipetas, y no son 300 pips, ¿ya? Si ustedes hacen más ejercicios, pues esto lo van a poder calcular con bastante facilidad. Y si subió 300 pip y tú le metes un lote 1, pues obviamente vas a ganar $300, ¿no? Si le metes un lote 0.10, pues vas a ganar la décima parte, ¿no? Entonces, bueno, para que más o menos entiendan, aquí está el cálculo de cómo funcionan los pips, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes restan de 110.22, les restan 113.22 y tenemos el resultado que era 3. Para llegar al resultado de que son 300, pues se deben dividir, ¿no? Los 3 para el 0.01 y cuando le dividen, pues tienen el resultado de 100. Porque recuerden, cuando son dos decimales, dividimos para 0.01 y cuando son 4, pues dividimos para 0.001. ¿Ya? Así ustedes van a saber cuántos pips están generando en el día, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si es que de 109.22 el precio sube de 100 a 109.229? ¿Alguien puede decirnos cuántos pips subiría esta divisa, por favor? Listo, aquí nos dice Vicente, 6 pipetas. Excelente, muy buena respuesta. Entonces, esa es la respuesta correcta. Entonces, son 0.6 pips o 6 pipetas también llamado, ¿no? De igual forma, restamos en este caso, y como ya se dieron cuenta en el otro caso, se debería también dividir por 0.1, pero al tener el número más pequeño, ya sabemos que son los pips, o 0.6 pips, ¿no? Esta es una pequeña fórmula, pues desean tomar una captura o una foto para que sepan con otro ejemplo, ¿no? De cada vez tu operación, cuántos pips tiene ese cambio, ¿no? Para saber si estoy perdiendo $1, $10 o $100.
Este es básicamente el ejercicio que lo realizamos antes. Entonces, pues, estimados inversionistas, para dejarles como conclusión, eh, el PIB es un pequeño cambio en los precios de las divisas, pues ya aprendimos en Investor Center la lógica detrás de todo esto, ¿no? Es decir, los pips que se cambie el activo, pues van a ser los pips que nosotros estamos ganando y saber que los pips pues están anclados lo que es al notaje, ¿no? Entonces de eso va a depender ustedes cuánto vayan a generar, ¿no? Ramiro nos pregunta y nos dice, quisiera saber más sobre la parte de liquidez y cómo detectar. Ya, eso lo vamos a ver lo que es en la parte práctica, vamos a ver el tema de liquidez. Chévere, Ramiro, que nos hace ese aporte, ¿no? También los pips pues, nos ayudan a comunicar de manera eficiente los cambios en los precios de las monedas y así determinar las ganancias y pérdidas potenciales cuando nosotros realizamos lo que son las transacciones en divisa, ¿no? Entonces, al día de hoy el PIB sigue siendo un valor estándar para todos los traders, por lo que es muy útil como una medida para comunicarnos, ¿no? Entonces, siempre que ustedes generen pues cierta rentabilidad, entonces pueden decirlo lo que es en porcentajes de PIBs, ¿no? Y finalmente, pues estas unidades nos ayudan a protegernos de las pérdidas, es decir, ustedes al saber calcular muy bien los pips van a decir, no, aquí arriesgué 100 pips, no, mi plan de trading me dice que solo voy a arriesgar 50 pips y obviamente como es un lote bajo, solo voy a arriesgar $5, ya dependiendo del capital que nosotros tengamos, ¿no? Entonces eso, también mencionarles, ¿no? De que dependiendo del punto mínimo, si se mueve 10 pips, pues va a cambiar de la volatilidad, ¿no? Pero como les digo, entre más lotes tienen, más les va a aumentar el riesgo. Entonces, eso sí, ténganlo siempre muy presente, ¿ya? Listo, bueno, vamos a ver la parte técnica, lo que nos mencionaba Ramiro, vamos a ver un poco de la liquidez. Y Gustavo nos preguntó los pips, ¿en qué parte del MT5 se puede ver y cómo sé el valor del activo? Nadie nos dice, por favor, si me puede explicar nuevamente, ya que no me quedó claro cómo calcular lo posible pérdida ganancia con el PIB y el capital. Ya, perfecto. Ya les vamos a explicar eso con un ejemplo práctico, ¿no? Aquí tenemos el oro. El oro. Y vamos a hacer con una divisa. Ya decir, vamos a usar el euro dólar para hacer los ejemplos prácticos eh, que nos preguntaban, ¿no? Listo, a ver. Ya. Primero le vamos a contestar al final y vamos por la pregunta de Andy y Gustavo, que son netamente de los pips, ¿ya? Para calcular la posible pérdida o ganancia de los pips dependiendo del capital, eh, tú vas a calcular de la siguiente manera, ¿no? En este caso, ahorita nuestro precio del euro dólar está en 1.0663. Ya como les dije, es el cuarto decimal, la variación de los pips que de nosotros en general. Gustavo nos dice, profe, no sé si soy solo yo, pero lo escucho medio raro. No sé si alguien más tiene problemas con el audio. Vamos a ver si generamos. Voy a cambiar de micrófono, ¿ya? Ya, no sé si ahí tal vez ya tienen un poco más de nitidez en el audio para continuar, por favor. Listo, muchas gracias. A ver, muchachos, entonces, como les decía, ¿no? Aquí nosotros estamos en el precio del euro dólar actualmente en 1.06632, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el cuarto decimal que se está cambiando aquí va a ser un PIB, ¿ya? Entonces, si sube
a 0,6690. Voy a poner la calculadora para que puedan escuchar mejor. Miren, si tenemos 1.063, como saben, es el cuarto decimal, y digamos que esto pues genera una Ahora es valoración. 9. Bien, entonces este es el precio que tenemos en el activo, ¿no? Pero si nuestra divisa, digamos que quiere bajar a este nivel inferior, que es 1,06490, y el otro caso va a ser en caso de que esta divisa suba a 1,06854. ¿Ya? Entonces tenemos que estar un euro en 1,06637. Entonces tenemos estos dos ejemplos, ¿no? Una opción es que el euro dólar baje y disminuya sus pips, ¿no? Entonces sería que baje a 1,06490. Y la otra opción va a ser que el activo se aprecie y suba a 1,06854. Entonces primero vamos a hacer el ejercicio de que resta. Entonces le restamos 1,0, le restamos aquí menos 1,064,9. ¿Ya? Solo vamos a ver que la divisa bajó 0,014. Eso le diríamos para 0,001. Quiere decir que el instrumento va a bajar 14 pips. ¿Ya? Si yo le pongo lote 1 y baja ese precio, yo voy a ganar $14. ¿Ya? Porque aquí viene viene el tema del lotaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí cuando vamos a comprar o a vender un activo, tenemos el volumen. Si tú le pones lote 1, cada pip va a valer $1. Entonces, si bajó 14 pips, tú vas a ganar o a perder $14. Pero si tú pones obviamente el lote 0,5 y va a bajar los 14 pips, ya no son $14, sino va a ser la mitad, $7. Hasta ahí no sé si les quedó claro o necesitan un poco más. Entonces, para saber la pérdida, pues tú la calculas de esa forma, ¿ya? Si yo le pongo un lote 0,010, ya no sería $14, sino sería netamente, pues serían los $14, ¿ya? Entonces, así ustedes hacen el cálculo para saber cuántos pips suben o cuántos pips bajan, ¿ya? Ahora vamos a hacer, como nos piden que repitamos, vamos a hacer con una divisa que tiene nada más dos decimales. Exacto, y si le pones un centavo, será solo $1.40. Perfecto, entonces ya entendimos. Entonces vámonos ahora a una divisa que tiene nada más, por ejemplo, igual también ustedes para saber en pips pueden saber cuál es la comisión que les cobra el activo, ¿no? Entonces, eso también ya vamos a ver un poquito. Veamos aquí una divisa que tenga nada más dos decimales, ¿ya? Eh, a ver, parece que esta tiene nada más dos decimales. Ya, perfecto, sí. El euro frente al yen tiene nada más dos decimales y el tercer punto que sería una pipeta, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Miren, si el instrumento se llega a apreciar hasta 161,45, o la otra es si baja 131,300, pues nosotros vamos a tener el cálculo, ¿no? Entonces,
De igual forma, aquí ya no vamos a dividir para 0.001, sino para 0.01, para 0.01. Entonces, 161.385 menos 161.30, tenemos este valor. Aquí ya no vamos a dividir para 0.01, sino vamos a dividir para 0.1. Entonces aquí, digamos, si baja, va a bajar 8 pips, ¿ya? Si tú pones lote 1, vas a ganar $8, ¿ya? Si tú pones lote 0.5, vas a ganar $4. Si tú pones lote 0 un centavo, pues vas a ganar 85 centavos, ¿ya? Entonces, no sé si les quedó un poco más claro. Vamos a ver si generamos alguna inversión y ahí también vamos a ver el ejemplo práctico, ¿ya? Bueno, y vamos a ver un poquito también el tema de la liquidez que nos pidieron para entenderlo un poco mejor, ¿no? A ver. Si nosotros hablamos de liquidez, hablamos también de los puntos mínimos y los puntos máximos. Entonces, miren, si nosotros analizamos lo que es el oro, podemos ver que el oro históricamente llegó como precio máximo a los $2,077 y como precio mínimo ha llegado a los 1,263. ¿Ya? Inclusive ustedes en la parte inferior pueden ver la fecha, es decir, teníamos un oro en 1,254 la onza en el 2019, en el mes de mayo. ¿Ya? Y el precio máximo que alcanzó el oro fue en el 2020, el 7 de agosto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les hago esta aclaración de los puntos mínimos y los puntos máximos? ¿Ya? Porque la liquidez son los puntos máximos y los Ah, ya puntos. está, aquí, en liquidez. Entonces, por ejemplo, si decimos que en este caso, este punto mínimo o también que es este soporte, esto es un punto de liquidez, ¿ya? O también cuando suelo usar los order box, los orders blocks, perdón, también se ven ahí los puntos de liquidez, ¿ya? Pero yo prefiero verlos con puntos mínimos, soportes y resistencias, que es netamente lo que ustedes necesitan identificar para generar operaciones, ya sea la compra o la venta. Entonces, ¿qué pasó cuando el oro llegó a bajar a este nivel de los 1,783? El oro fue a tomar toda esta liquidez, pero también va acompañado de fundamentales, ¿no? Entonces, como aquí este nivel es bastante líquido, obviamente aquí el precio, pues, miren, se apreció con fuerza. Obviamente que entró en contexto de guerra, pero eso le dio un mayor impulso, ¿no? Tal vez sin guerra hubiese llegado nada más a estos niveles o a estos niveles, pero terminó llegando a uno de los puntos más altos, ¿ya? Entonces, netamente la liquidez es una resistencia, un soporte donde el precio tiene mucha fluctuación. Entonces, por ejemplo, miren, aquí el precio era este soporte y fue a tomar esa liquidez. Entonces, una vez que toma esta liquidez, el precio vuelve a subir. Y de igual forma, la podemos ver de la otra manera, ¿no? Es decir, ahorita vimos cómo se impulsó el precio del soporte hacia los niveles superiores. Ahora pues vamos a verlos en resistencias, ¿no? Tenemos que en los $2,077 llegó el oro en el 2020. Aquí tenemos que en el 2022 volvió a llegar a los 2,072. Y ustedes pueden ver que este precio de 2,000 y 2,077 es un precio muy conflictivo en donde toma esta liquidez. Bueno, aquí sería que ya se queda sin liquidez el activo y por ende ya es un precio muy caro, ¿no? Entonces, como se acaba la liquidez, obviamente el precio tiende a bajar. Ya, entonces digamos, si ustedes ven que el oro está en 2,077, ¿qué harían? ¿Comprarían o venderían el activo? ¿Alguien? Les leo, les escucho. Venderían, perfecto. Entonces, miren, ustedes aprenden súper rápido y venderían porque esta es una resistencia que ya ha topado en una, dos y tres ocasiones, ¿no? Entonces, pese a que tengamos, digamos que entró Estados Unidos a la guerra y topa este nivel, por lo menos a nivel de retroceso va a bajar un poco
y de ahí se puede disparar si sigue con garra, ¿no? Pero si, digamos, técnicamente llega, esto se tendría que desplomar con bastante fuerza. ¿Hasta dónde? Hasta los anteriores soportes, que son estos, que son los más fuertes, y debería bajar. Entonces, miren, ahorita también el oro está en un precio bastante interesante, que es un soporte muy fuerte. Bueno, en realidad 1950 es un soporte mucho más fuerte, pero está en un soporte bastante interesante, ¿no? Entonces, ahora esto mismo les voy a explicar una criptomoneda. Aquí ustedes van a poder apreciar mucho mejor la liquidez, que es Bitcoin, ¿ya? Igual, aquí nos vamos al gráfico diario y podemos ver, por ejemplo, miren, siempre deben fijarse en los soportes y en las resistencias. Exactamente, el trading es que nosotros podamos identificar estos puntos y obviamente después de eso hacer unos análisis fundamentales bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, digamos que Bitcoin el día de mañana llegue a $64,000. Podría ser que suba más hasta 68. Entonces, puede que de 64 suba a 68. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, si ustedes ven que Bitcoin está en $68,000, ¿qué harían? ¿Comprarían o venderían? Igual que el anterior caso, ¿no es cierto? Vendemos. De igual forma, aquí podemos ver la liquidez, ¿no? Miren, el instrumento, como esta es una tendencia alcista, nos hizo este primer techo. Y obviamente cuando estaba volviendo a ser este punto máximo, el instrumento ya se estaba quedando sin liquidez. Entonces obviamente sí rompió un máximo histórico, pero subió nada más $4,000 más y se terminó desplomando el activo como tal. Ya, claro que ahorita estamos mucho a largo plazo, pero de igual forma en las temporalidades pequeñas nosotros podemos aplicar estos temas de liquidez. Entonces ya les voy a indicar también en las temporalidades pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy en las clases de la mañana, nosotros habíamos analizado que el Bitcoin iba a retroceder. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba en un punto de liquidez muy alto, es decir, llegó a los 38,000 casi, y de aquí se terminó desplomando hasta los 36,000. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también parte de la liquidez es conocer los imbalances, es decir, esta vela grande que está aquí nos deja este imbalance y el precio puede llegar a estos precios, ¿no? Porque siempre los activos tienden a descontar los precios, ¿no? Hay una teoría que dice que el mercado lo descuenta todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando subió Bitcoin, finalmente aquí tuvo este retroceso y terminó descontando este gran impulso que tuvo acá, ¿ya? Entonces, más o menos así funciona la liquidez para que ustedes me puedan entender. Ramiro nos pregunta, ¿cuál es el imbalance? Bueno, ¿cómo le detecta? Netamente el imbalance es cuando nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos esta vela alcista y la teoría te dice que esto debe ser cubierto. Ya, es decir, aquí debe retroceder para volver a subir. Pero netamente esto es un soporte, porque algo que ustedes tal vez no vieron en sus clases, pero les voy a dar como tip importante, es que todos los soportes se vuelven resistencias o todas las resistencias se vuelven soportes, ¿no? ¿Eso para qué les sirve? Para que ustedes pues puedan generar ya sea las compras o las ventas. Les explico un poquito más el tema de soportes y resistencias y que las resistencias se hacen soportes. Por ejemplo aquí, ¿ya? Aquí mejor. Aquí está mucho más claro. Ya miren, en este punto nosotros, si no supiéramos todo este lado de la gráfica, es decir, estaríamos netamente en este punto, obviamente aquí tú dirías si el precio va a subir o va a bajar, ¿ya? Entonces ahora, perdón, les voy a borrar esto. Entonces miren, aquí ustedes tenían, digamos que estemos en este punto, ¿no es cierto? Y tenían, perdón, digamos que estamos en esta parte de aquí. Entonces, como yo tenía este resistencia anterior y la quebró, obviamente
Aquí en este punto tenemos la resistencia, ¿no? Aquí es una resistencia. Pero ahora cuando ya estamos digámoslo así, en periodos más adelante, esta resistencia ahora es mi nuevo soporte, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya es un soporte muy fuerte porque ya aquí en dos ocasiones, en tres ocasiones, el precio respeta este precio de Bitcoin, ¿ya? Entonces, de esta forma, esta resistencia que era antes se convierte en un soporte. No sé si hasta ahí les quedó claro esa definición. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo aquí voy a hacer una compra, mi stop loss pues va a ir debajo del soporte, ¿ya? Y obviamente mi take profit va a ir al nivel de esta resistencia. Entonces aquí yo generé ganancias. Si rompió, pues súper bien, pero ya cogí ganancias. Pero si tú tal vez ponías tu take profit a este nivel, tal vez no cogías ganancias y se te regresaba. Entonces, para eso es muy importante que ustedes entre mejor puedan determinar los soportes y las resistencias, pues van a generar buenas ganancias. Listo, estimados inversionistas. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, pues ya vamos netamente a invertir con la teoría que aprendimos hoy. Listo, si no tenemos preguntas, si tenemos preguntas. Gustavo nos pregunta, ¿y los order blocks? Ramiro nos pregunta, entradas con base a la liquidez. Ya, muy buena pregunta, Ramiro. Vamos a contestar las dos preguntas en la misma, ¿no? Exactamente un order block es cuando tú, por ejemplo, dibujas lo que son rectángulos, te ayudan para saber para que tú generes la entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que tú estés en el siguiente nivel, ¿no? Digamos que tú estás en este punto y el precio está en este nivel, ¿no? Entonces, si el precio baja, digamos que tú estás en este punto y quieres comprar Bitcoin, pero dices, chuta, está muy alto porque va a llegar a este soporte. Aquí, ¿verdad? Estamos aquí. Dices, no, yo quiero un mejor precio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tú usas la orden de bloques. Vamos a insertar objeto, figuras y poner rectángulo. ¿Ya? Entonces, como el precio anteriormente llegó a este nivel, tú aquí haces una zona de compra que se la llama, y el otro bloque que tú vas a dibujar, pues es hasta dónde puede llegar el precio. Es decir, como este fue mi punto máximo, hasta este nivel yo voy a generar ganancias, ¿ya? Entonces lo que hace esta orden de bloques, pues es, aquí yo voy a generar compras, aquí va mi stop loss debajo de este orden de este bloque de orden, mi take profit va a ir al nivel superior del bloque, ¿ya? Entonces, ¿qué dices tú? Cuando Bitcoin esté en los 23,000, yo voy a generar compras. Entonces, llega a la base del bloque y tú compras. Aquí ganaste una vez, aquí ganaste dos veces, aquí tres veces. Entonces, así funciona la orden de bloques, que al final sigue siendo lo que son soportes y resistencias, ¿ya? Contestando a la otra pregunta que nos dice... Ramiro, entradas con base a la liquidez, ¿ya? Igualmente en la orden de bloques tú puedes ver la liquidez que deja el instrumento. Entonces, como tú estabas en este nivel intermedio aquí, perdón, voy a hacerlo más grande para que se puedan dar cuenta. Perfecto, aquí. Como tú estabas en este nivel, ¿ya? Y decías, no, hasta acá puede llegar mi precio. Pero te vas a dar cuenta que en los puntos anteriores tienes este soporte y este soporte, ¿no? Bueno, esta resistencia que ahora sí su soporte. Entonces, tú vas a ver que este instrumento en este nivel de aquí tiene mucha liquidez. Y entonces, en los 24,000 y 26,000 era una zona de bastante liquidez, ¿ya? Porque cuando llegó a este punto, el precio se
disparó. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves que aquí empieza a rechazar el activo el precio y obviamente tiende a subir. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta liquidez que está aquí, tú vas a operar en función de esta liquidez. Como ves que el precio aquí es bastante líquido para que tú generes operaciones a la compra, vas a generar una compra en estos niveles, ¿ya? Entonces, entre tú más barato compres, vas a tomar más liquidez. Entonces, ¿qué pasó? Si tú generabas aquí una compra, el instrumento aquí tomó toda esa liquidez y subió todo este nivel. Entonces, si tú comprabas en $24,000 Bitcoin, hubieses ganado 12 mil dólares porque te está en 36,000, ¿ya? Entonces, así netamente es como tú puedes generar operaciones con base a la liquidez, ¿ya? Entonces, la liquidez también la puedes ver de dos formas, ¿no? Tanto para las compras y tanto para las ventas, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver si tal vez Bitcoin nos quiere seguir generando eh, mayores ventas, ¿no? Miren, Bitcoin llegó a este nivel y pues netamente fue a tomar estos niveles, ¿no? Entonces Bitcoin sí podría retroceder hasta dónde, hasta aproximadamente estos niveles, ¿no? Entonces miren aquí, podemos ver que si Bitcoin llega a los 39,000, más o menos en este nivel, es zona de ventas. Nos pregunta Diego, dice, nos dice, profe, una consulta, ¿y cómo puedo identificar los giros institucionales? Ya, muy buena pregunta, Diego. Los giros, o mejor conocidos como puntos institucionales, son soportes súper fuertes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en un punto institucional es donde ingresó un grande fondo de inversión, ya sea esto un banco, ya sea esto un fondo de inversión, ya sea esto una aseguradora. Entonces ellos, obviamente, digamos, aquí en los 36,000 no te van a vender Bitcoin, sino ellos van a vender Bitcoin en los 49,000, porque estos son puntos institucionales. Por ejemplo, aquí un precio institucional es justo el que hemos estado marcando de Bitcoin, ¿ya? Es decir, los 15,000, 18,000 dólares, ¿ya? Porque llega a estos niveles, todos los grandes fondos saben que el activo se va a apreciar y aquí ingresan todas estas compras. Obviamente, como ingresan fondos o instituciones financieras que tienen mucho capital, no es que ingresan $100, $1,000, no, ellos cogen e ingresan 10,000 millones de dólares. Entonces, como compraron 10,000 millones de Bitcoin, obviamente esto se disparó a 16,000. Entonces, ¿cómo tú los puedes identificar viendo que son los puntos más bajos o los puntos más altos? Ya tú vas a ver que una vez que llegó a este nivel, no vuelve más. Mira, trató de bajar y no llegó. Entonces, este es un punto institucional. Como no vuelves, porque el fondo sabe que para liquidar su operación va a esperar que llegue tal vez a este nivel, ya los 52,000. Entonces aquí puedes generar ventas y, por ejemplo, un nuevo institucional del Bitcoin, como ya no es este, ahora puede ser los 20,000. Entonces pueda que antes de que se dé el famoso halving de Bitcoin, pueda que Bitcoin nuevamente vuelva a bajar a los 20,000, que es este nivel de liquidez de aquí, 23,000 dólares con seguridad va a bajar Bitcoin. Entonces, antes de que se dé el halving, Bitcoin va a tomar toda esta liquidez de las personas que no conocen estos puntos institucionales y una vez llega a 23,000, toma esta liquidez, porque esto que vemos aquí es liquidez, sube nuevamente Bitcoin a los 64,000. Con facilidad va a llegar a los 49,000 y con dificultad pues puede llegar a los 64,000. Obviamente esto lo puede romper. Si es que tal vez baja a los 18,000, ahí sí Bitcoin puede irse a los 100,000 dólares más o menos, ¿no? Depende cuánta liquidez coja. Por eso si ustedes se dan cuenta, entre más retrocede el instrumento, más va a subir. Ya entonces todo es impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos.
Listo, estimados inversionistas. No sé si ahí tenemos más dudas o ya procedemos a invertir. A ver si tenemos alguna entrada medio interesante. Nos pregunta Gustavo, no necesariamente una institución es un número cerrado, es decir, en realidad eso no necesariamente es un punto cerrado. ¿Por qué? Porque los números cerrados son más puntos psicológicos, es decir, aquí ya hablamos más de la psicología de las masas. Es decir, por aquí te tengo un ejemplo súper bueno, que es el oro, ¿ya? Tú vas a ver aquí que el oro 2000 es un precio psicológico, no es un punto institucional porque tú vas a ver que lo ha roto varias veces. Mira, aquí lo rompió, aquí lo rompió. Entonces, miren, 2000, que es este nivel de aquí, mira, son puntos psicológicos bastante fuertes, ¿ya? Pero lo termina rompiendo, entonces no es un punto institucional porque se rompe con facilidad en dos ocasiones. Entonces, mira, los 2000 es un tema ya de masas, es decir, todos nosotros vemos 2000, como ya pasa de 1999, dices 2000, ya es carísimo, vendo. ¡Fu! Entonces eso hace todo el mundo. Obviamente los fondos tienen más dinero, pero ya en masas, si cada persona tiene 1 millón, va a ser más que el fondo, ¿no? Porque ya si somos eh, millones de personas ya en masas, esto te representa. Entonces, por eso son más precios psicológicos, ¿ya? Es igual como del marketing, te ponen el 1,99, el 2,99, porque el cerebro lo que tiende a ver es que el precio, si vale algo 1,99, tú no dices, cuesta $2, tú dices, no, cuesta $1. Ya eso psicológicamente funciona así. Y el trading, en cambio, es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú dices 2000, tu cerebro dice ya, es carísimo. Entonces, aquí en este caso, se generan, se genera una venta, ¿no? Teníamos por otra pregunta. Ramiro dice, no me quedó claro la parte de liquidez, el cómo entrar, ya que existe como patrones de velas ahí. No te entendí la segunda pregunta, no sé si la puedes formular bien. Dice, ya que existe como patrones de nombre ahí. No sé si te refieres a que con qué patrón ingresas o si debe haber algún patrón. A ver, bueno, vamos a explicar un poco más de cómo entrar en la liquidez. Entonces vamos a hacer el ejercicio práctico y vamos a ver si lo hacemos con Bitcoin. Mira, vamos a ir a M30 a ver si nada más hacemos un scalping, ¿no? Miren, aquí podemos ver que Bitcoin ya rechazó el nivel 38, es decir, no pudo llegar a los 39, sino está en 38. Entonces, por ejemplo, una zona de liquidez es este nivel de acá. Es decir, ¿por qué? Porque aquí ha llegado también en estos anteriores niveles. O sea, como les decía, ¿no? Esta resistencia ahora va a ser un soporte para que yo genere compras. Entonces, ¿qué pasa? Si Bitcoin llega a este mechazo de liquidez que dio, yo aquí puedo generar una compra, ¿ya? Porque dejó esta liquidez aquí, ¿ya? Entonces, es muy probable que Bitcoin quiera retroceder estos niveles o quiera volver aquí y hacer un doble piso. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en la mitad. Está súper riesgoso porque tienes la liquidez de que venga Bitcoin acá y tienes la otra opción de que Bitcoin quiera hacerte un doble techo, ¿ya? Pero ¿qué es lo más probable? Ahorita tenemos el dólar que se está. Ramiro nos pregunta, ¿existe algún patrón de entrada al momento de ver liquidez? Ya, perfecto. Sí, claro, sí hay un patrón. O sea, mira, tú con el volumen puedes darte cuenta de eso. O sea, por ejemplo, aquí, a ver, tenemos esta liquidez de aquí, ¿no? Ya tenemos esta liquidez, que aquí estuvo el precio, por eso tenemos aquí esta liquidez. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos esta liquidez, el Bitcoin nos dio un mechazo. ¿Cuál es el patrón? El patrón, puedes fijarte en el volumen. Puedes ver que el volumen está bajando, que quiere decir ventas, 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 ¿no es cierto? Nos dio el mechazo y ahora te encuentras que tienes un volumen alcista. Entonces, este patrón, esta confirmación del volumen va a hacer que tú ingreses a la compra. ¿Por qué? Porque el precio está en 35.000.
Y en vez de seguir bajando el volumen, digamos, como en estos casos, mira, que sigue bajando, bajando, bajando el volumen, el precio sigue bajando y aunque subió, pues terminó bajando. Entonces, cuando tú ves estos incrementos del volumen, tú ya tienes ese patrón, dices, ya, subió el volumen, genero mi compra. Y obviamente el Bitcoin pues se disparó, ¿no? Entonces, aquí te tengo otro ejemplo, por ejemplo. Tienes esta liquidez que está bajando aquí y ves este patrón, mira, que el Bitcoin incrementó su volumen. Entonces, como se incrementó el volumen y tú estás en este nivel, obviamente ya no vas a generar la venta, sino vas a generar la compra y te hubieses subido en toda esta montaña rusa. No sé si ahí te quedó un poquito más claro, Ramiro. Y así también puedes usar otros patrones que, como es el RSI, una divergencia, el estocástico, un cruce. Entonces, todos esos patrones de los indicadores puedes usarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo quería en Bitcoin, la verdad, esperaría que aquí tengo este techo, este piso uno muy fuerte. Esperaría que Bitcoin baje a los 36.000. Mi stop loss diría aquí en esta liquidez y generaría una compra hasta 38.000. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un dólar que se está depreciando, ¿no? Entonces, podríamos hacer tal vez un scalping que llegue a estos pisos porque también tenemos este soporte fuerte y ya cogió toda esta liquidez, entonces puede llegar acá. Dice Gustavo, aquí sirve Fibonacci para hacer un patrón de entrada. Claro, totalmente de acuerdo. Mira, por ejemplo, ahorita vamos a ver si hacemos un scalping y con eso nos despedimos porque me dicen que ya van a empezar la otra clase. Le voy a decir que inicie nomás, pero si nos vota es porque no permite la reunión. A ver si sí sabe permitir que estén dos reuniones. Dice, no, la verdad, ya que el volumen muestra cada vela, ya que no manda mucha información. Pero ya que volumen muestra cada vela, ya que no manda mucha información. No te entendí, Ramiro, esto. No sé si te refieres al Fibonacci o al volumen. No sé si la vela es de que no manda información o el volumen. Si puedes explicarnos un poco más. Entonces, contestando tu pregunta del Fibonacci, sí, mira, en efecto, nosotros podemos ver este último impulso que tuvo Bitcoin y tú puedes ver que aquí, mira, tuvo este impulso y rompió de un solo el nivel 61.8 Fibonacci. Entonces, si tú estabas con un Fibonacci, veías que Bitcoin te hacía esto, te subías a la compra y obviamente ahorita estamos en este nivel que Bitcoin puede, si hacemos una venta, vamos a poner el nivel 50 Fibonacci o el nivel 23. Ya, estos dos niveles, Bitcoin puede ir con mucha facilidad. Reverse no manda mucha información. Ah, el volumen. Bueno, en el volumen sí te da bastantísima información porque si sube, puedes generar una compra. Claro que a veces tenemos algunos engaños de mercado y pues sí, hay que saberlos identificar. Dice, es como decir, cuando ya hace toda esa subida, el volumen se ve ahí sí alto. No, por ejemplo, en realidad ahorita, mira, tú tienes que el volumen está bajando y pese que estamos en este nivel. Entonces ahorita pues, sería interesante hacer una venta con un stop loss arriba del nivel 38 y generar una venta, pero solo hasta los 36.000. Pero ¿qué es más rentable? Más rentable es que yo espere que llegue al nivel 50 Fibonacci y le coja hasta el nivel 23, porque tener un stop loss, miren aquí pequeñito, y un take profit de casi 4-1. Gustavo nos pregunta, ¿el volumen es la cantidad de dinero o qué viene a ser? No, el volumen que tenemos aquí es la cantidad de operaciones que están ingresando al mercado. Entonces, digamos, aquí ya se generaron ventas, 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 y aquí pues tú ves que se incrementa el volumen, es decir, están ingresando más compradores. ¿Ya? Entonces, finalmente aquí hubo muchos compradores y por eso esto se terminó pues eh, apreciando con mucha fuerza. Cambio ahorita tú ya ves que esto se está depreciando y esto sigue a la baja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las posiciones largas o compradores ya están saliendo de este activo. Entonces, por eso es que esto bajó con bastantísima fuerza. O sea, todo el mundo dijo 38.000 Bitcoin, ya no. Y por eso, ¡fu!
y es muy volátil, porque no es lo mismo que en Bitcoin salgan 100 millones de dólares a que en el oro salgan 100 millones de dólares. Por eso es que los criptoactivos, como su capitalización es pequeña, hace que el movimiento de los millones de dólares tenga más volatilidad. Ramiro dice, bueno, ¿y algo más aparte de volumen, quizás algún patrón de vela? Sí, claro. También puedes ver los patrones de vela de liquidez. Por ejemplo, bueno, me disculpo por si nos vota la sesión. Le voy a decir que ya pueden iniciar la otra sesión. Si nos votan, pues es porque ya abrieron la otra sesión, ¿ya? Y si no, pues le retomamos el tema. Por ejemplo, un patrón de vela muy bueno es este. Mira, aquí tú tienes una vela que sí vimos en el curso para los que estuvieron conmigo y los que estuvieron con José también vieron. Aquí tú tienes esta vela envolvente bajista. Entonces tú hubieses dicho, no, 38,000 es un precio muy caro para Bitcoin. Y aparte tú tienes este patrón de vela bajista.